Bienvenidos al capítulo número 68 de mi podcast Aprendiendo Juntos. En este capítulo empezaremos con una nueva lista titulada El verdadero rostro del perdedor. Y antes de empezar con el sujeto de nuestro capítulo, quiero darles una introducción y el por qué elegí este título. Sin duda, todos los asesinos en serie compensan su patetismo e inconformidad consigo mismos a través del asesinato. Buscan gratificar su impotencia erigiéndose fuertes ante el débil o alcanzando la fama al ser reconocidos por sus actos. El panorama biográfico de los asesinos en serie nos revela a muchos sujetos fracasados, sujetos que no tuvieron más opción que matar para lograr un lugar en el mundo, que creyeron que el crimen en serie los convertiría en superhombres reconocidos por las masas. Estos capítulos estarán integrados por sujetos de bajo perfil e incluso cercanos a la imbecilidad y por otros cuyo aspecto los convirtió en seres marginados que encontraron el asesinato su única forma de reconocimiento y aceptación. Reconocimiento que al final se reduce al lamentable suceso de engrosar la lista de víctimas. A diferencia de los asesinos estudiados en los capítulos anteriores, los casos que vamos a abordar a continuación nos enfrentan a historias donde el fracaso y resentimiento se convirtieron en el detonante de la maldad. Sujetos que estúpidamente creyeron dejar de ser perdedores al matar y que no supieron enfrentar la vida y decidieron entonces destruir la vida de otros. En este capítulo hablaremos de Edward Theodore Gain. Edward Gain, originario del Pacífico y pequeño poblado de Plainfield, es más conocido en la cultura contemporánea por los personajes que inspiró que por su biografía. El demente Norman Bates de Psycho, la novela de Robert Bloch y posteriormente la película de Hitchcock Leatherface de la Masacre de Texas y Buffalo Bill, el asesino en serie de El silencio de los inocentes, que coleccionaba piel femenina para confeccionarse un nuevo cuerpo. Su verdadera historia sobrepasa cualquier ficción imaginable y, a diferencia de los personajes que han derivado de su biografía, que han sido inspirados por su biografía, Ed era de aspecto inofensivo y su timidez apenas le permitía balbucear algunas palabras. Era tenido por sus vecinos como responsable y cuidadoso en su desempeño como trabajador de reparaciones locativas. O sea, nada que ver con el tipo de la masacre en Texas que en cuanto lo ves te da miedo. Al igual que el personaje de la versión cinematográfica de Psycho hecha por Hitchcock, el pequeño Ed creció atormentado por el fanatismo religioso de su madre, Augusta, quien tenía la extrema idea de que la sexualidad era algo pecaminoso y abominable. Nunca se separó de ella y le tuvo una devoción obsesiva aún al llegar a la vida adulta. Su padre murió en 1944, el mismo año su hermano Henry, que se oponía a las ideas de Augusta, falleció en extrañas circunstancias en un incendio que ocurrió cerca de la granja Gain. Nunca se pudo demostrar la responsabilidad de Ed en este deceso, pero siempre hubo sospechas al conocerse que ante las llamas no ayudó a salvar a su hermano. Durante su juventud, Edward jamás fue capaz de acercarse a una mujer. De hecho, su madre se lo tenía prohibido. En la apacible granja de Plainfield, su vida se centraba en las actividades de casa y en asistir a la iglesia. En secreto, Ed se sentía atraído por el misterioso cuerpo femenino, el cual nunca había visto desnudo. Ante la represión de la madre, su desarrollo emocional hasta la vida adulta fue deficiente y Ed a los 40 años se comportaba aún como un niño tímido. La madre de Ed murió en 1945 y desde ese entonces su cuarto estuvo clausurado e intacto. Para él era un templo intocable donde pervivía el espíritu de su progenitora, la cual se le aparecía de vez en cuando para recordarle su buen comportamiento. Su única distracción era la televisión. Una noche vio un documental sobre una operación de cambio de sexo y desde entonces se fascinó por la posibilidad de transformar su cuerpo.
También se dedicó a buscar artículos de revistas dedicados a temas relacionados con cadáveres y conservación de cuerpos. El nuevo paso en la curiosidad temática de Gain fue el de robar cadáveres del cementerio de su pueblo. Ayudado por sus conocimientos previos de taxidermia de animales, empezó a experimentar con los cadáveres de mujeres extraídos de tumbas recientes. O sea que los cuerpos aún no estaban descompuestos, eran tumbas recientes. Poco a poco descubrió cómo conservar y modificar diferentes partes del cuerpo humano. Su especialidad fue la de fabricar objetos con pieles humanas. Así llegó a confeccionar una especie de traje femenino que usaba en las noches de luna llena, en el patio de su cabaña, en medio de un tremendo estado de excitación. Nunca fue aprobado ni admitido por Gain que llegó a cometer canibalismo, y también negó haber practicado sexo con los cadáveres, insistiendo en que el olor era insoportable. Cansado de experimentar con cadáveres descompuestos, en 1954 Ed asesinó a su primera víctima, Mary Hogan, dueña de una taberna. Ed era cliente frecuente atendido por Hogan. Ahí pasó muchas horas fantaseando con poseer su piel. Una noche, apostado en su camioneta afuera de la taberna, esperó a que todos los clientes se marcharan. Cuando finalmente Mary salió del local, la golpeó con su escopeta. Posteriormente la condujo a su cabaña y con un disparo terminó con su vida. Le tomó varios días extraerle la piel y limpió sus huesos para fabricar diferentes elementos. Su segundo homicidio fue el de Bernice Worden el sábado 16 de noviembre de 1957, dueña de una ferretería y a quien varios testigos vieron por última vez con Gain, situación que puso en alerta a las autoridades. Al allanar la granja, descubrieron el cuerpo de Worden mutilado, colgado y eviscerado. Su cabeza había sido arrojada dentro de una bolsa con un disparo. Otros objetos encontrados fueron cinturones hechos con pezones humanos, una silla forrada con piel humana, un chaleco de piel femenina, partes íntimas curtidas, cráneos con diferentes formas, una lámpara y una caneca hechas con piel humana, 4 máscaras de rostros humanos y varios cráneos convertidos en platos para sopa. La mayoría del material usado por Gain provenía de robos de cadáveres. En torno a su caso hay sospechas de la desaparición de otras 3 personas, pero solo fue procesado por los casos de Hogan y de Worden. En un libro llamado The Mammoth Book of the True Crime de Colin Wilson, se informa que la casa del terror, o sea la casa de Gain, fue destruida ante la posibilidad de ser explotada como museo. Sobrevivió la camioneta de Ed, que se vendió en un bastante buen precio en una subasta. Gain colaboró de manera diligente en la confesión de sus crímenes. Siempre se mantuvo tranquilo y amable. Fue recluido en un centro psiquiátrico tras diagnosticársele demencia. Fue un paciente modelo hasta su muerte, el 26 de julio de 1986. En torno a Ed Gain hay un verdadero culto en los Estados Unidos. Incluso tiene su propio club de fans. Diferentes bandas musicales e incluso artistas plásticos se basan en sus crímenes y en su cruel y morbosa estética del diseño.